Lo que tiene que hacer el presidente Macron es decirle a su esposa lo que yo le digo a la mía. Si quieres tener una relación con un hombre joven, te vas a tener que conseguir otro porque este ya se te hizo viejo. En efecto, el presidente Macron es 24 años más joven que su esposa Brigitte. Yo soy 19 años más joven que mi esposa Eunice, pero pues ya nadie es joven a estas alturas del partido. Es decir, ya a estas alturas del partido todo el mundo lidia más o menos con los mismos achaques. Pero la verdad es que tanto el presidente Macron como yo compartimos esa afición por las mujeres mayores. Yo voy a decir que en mi caso es un asunto bastante acendrado. Debo hacer una confesión. Yo nunca he tenido comercio con nadie más joven que yo en mi vida, así ni de una noche, o sea, bajo ninguna circunstancia. A mí lo de la juventud no se me da. Y eso hace que la gente se asombre mucho cuando le digo que mi novela favorita de todos los tiempos y todas las latitudes es Lolita de Vladimir Nabokov. Porque bueno, cuando uno se imagina a un señor de 50 años que lee Lolita, pues dice pinche viejo verde fundamentalmente. Es decir, es muy una novela de viejo verde porque el viejo verde paradigmático de la literatura pues es evidentemente Humbert Humbert. Es decir, Lolita es una novela que escribe Vladimir Nabokov en los años 50. Este autor ruso se había exilado primero en Francia, después en Estados Unidos. Lolita es la primera novela que escribe en inglés. Y en algún momento le preguntaron a Vladimir Nabokov, que sabía inglés desde que era muy chiquito, no crean que es un mérito, digamos, de madurez, sino en realidad él perteneció a una familia muy aristocrática en la Rusia zarista y tenía una institutriz inglesa que lo crió desde muy pequeño. Entonces él hablaba inglés de manera pues, natural, tan natural como ruso, era tan su lengua materna como el ruso. Pues lo que hizo Nabokov es escribir en inglés y cuando alguien le entrevistó y le preguntó si Lolita era su gran carta de amor a la literatura romántica, él dijo que no, que Lolita era su gran carta de amor a la lengua inglesa. Y lo es en buena medida. Es decir, quizás lo primero que me sedujo de Lolita y que nos seduce a muchos lectores de Nabokov es cómo este escritor de origen ruso explora todas las posibilidades sonoras, musicales, semiológicas, lógicas y lógicas del inglés. No hay que leer Lolita en traducción, hay que leer Lolita en el inglés original. Es una verdadera gozada, es una fiesta del lenguaje lo que hace Humbert Humbert con él. Y es una fiesta, además, cómo juega con el lenguaje su personaje para convencernos de que lo que vive es el amor romántico más espectacular de todos los tiempos. Y confesaré que la primera vez que leí Lolita me confundió profundamente, no porque a mí me interesaran mucho las ninfulas, es decir, estas niñas de entre 12 y 14 años que, sin embargo, acusan una cierta madurez sexual y que ejercen una atracción poderosísima sobre el Humbert Humbert de Nabokov, sino porque lo que me conmovía profundamente de esta novela, se las cuento muy rápido. Humbert Humbert es un hombre de 40 y tantos años que tiene una fijación erótica con la hija de su casera, que tiene 12 años, que se llama Lolita. Termina pues de alguna manera provocando la muerte de su casera, no se lo estoy spoileando, eso es en el primer tercio del libro, para quedarse a cargo de la niña, porque ya es su padrastro, ya se casó con la casera en su persecución de la niña para ese entonces, y se echa un par de años recorriendo Estados Unidos de motel en motel con pues esta hijastra 1000 veces violada, a la que sin embargo hace objeto de una adoración militante, y ella pues digamos es ultrajada, pero es ultrajada no solo con su consentimiento, sino con un poder de manipulación erótica terrible sobre su padrastro. Finalmente ella lo abandona, ahora sí se las voy a spoilear, pero no lo abandona por un hombre joven o por su libertad, lo abandona por otro hombre mayor, por Claire Quilty, pero uno que a ella sí le gusta, y finalmente, pues Quilty abandona a Lolita y Lolita deja de ser una ninfula, es una anciana de 18 años, es decir, una anciana para los estándares de Humbert Humbert, a quien no le gustan las mujeres ya tan mayorcitas como de 18 años, y sin embargo él la va a buscar y se la encuentra pobre, embarazada de otro y descalza, y le dice, y fea ya, y le dice, yo te amo,
no me importa que no tengas la edad de mi fetiche. Yo he descubierto que yo te amo y deja esta vida absurda y deja a tu marido incidental y vente conmigo y hagamos una nueva vida. Y ella le dice que no, que porque ella nunca lo ha amado. Y bueno, ahí ya no se las acabo de spoilear, pero el final va a ser más o menos trágico. Y la primera vez que yo leí Lolita, que era yo bastante joven, haber tenido unos 18 años, pero lloraba y lloraba yo con este cuasi final de Lolita, hasta que empecé a entender otras cosas. Bueno, de entrada, empecé a leer, hay una edición crítica de Lolita que se llama The Annotated Lolita, que les recomiendo muchísimo, que lo que hace es mostrarnos cómo en realidad pues, el más manipulador de todos es Humbert Humbert. Y Humbert Humbert utiliza su pericia con el lenguaje y su capacidad de seducción verbal, pues para distraernos de que en esencia lo que es un violador y un abusador de menores que está reteniendo contra su voluntad a una niña. Y el poder que tiene ahí Humbert Humbert es, pues digamos, un poder que adopta distintas formas. Primero, es su tutor legal. Segundo, es el que tiene el dinero. Tercero, es el que tiene la labia. Y cuarto, es un hombre mayor en una sociedad que privilegia a los hombres y que privilegia a la gente mayor. Entonces, bueno, pues eso hace extraordinariamente compleja esta relación, porque por otra parte, Lolita tiene un poder extraordinario sobre Humbert Humbert. Y Stanley Kubrick lo explora muy bien en la película. Tiene el poder de lo erótico. Tiene el poder, pues, de que lo trae babeando y cachetando a las banquetas. Tiene el poder de manipularlo al punto que logra conseguir, porque es sagaz, pero logra conseguir su propia libertad y en el camino tener todas las libertades parciales que va requiriendo para encontrarse con Quilty, seducir a Quilty y finalmente abandonar a su padrastro, ni siquiera aborrecido. A él le hubiera gustado ser aborrecido por ella, pero pues francamente le aburre. Es una gran historia sobre el poder, Lolita, sobre el poder en donde la edad es uno de entre tantos factores que están en juego en una relación humana. Y yo he estado pensando mucho en Lolita esta semana, pues porque justamente se ha hablado mucho de la edad en la relación del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte. Bueno, Madame Macron, Brigitte, era originalmente la maestra de teatro de Emmanuel Macron en la preparatoria. Él se enamoró perdidamente de ella. Ella rechazó tener esa relación, a pesar de que había ahí un flirteo, porque aquello habría hecho escándalo, pero le prometió que si él la esperaba, digamos, podían volver a abrir el expediente más adelante, cuando él se graduara de Sciences Po, porque él estudió en una de las universidades más prestigiadas de Francia. Y así fue y terminaron pese a un escándalo que involucró a ambas familias y a buena parte de la sociedad francesa, porque eran figuras más o menos relevantes en Amiens, en la ciudad de la que eran originarios. Bueno, pues terminaron haciendo una pareja que dura ya muchísimos años, una pareja que dura ya veintitantos años, la que tienen los esposos Macron. Ha sido más o menos polémica la relación, sin embargo fue capitalizada por ambos y este discurso los hizo parecer una pareja muy moderna o muy postmoderna cuando Macron estaba en campaña y Francia estaba enamorada de él y el mundo estaba enamorado de él, hasta que empezó a hacer crisis la presidencia de Macron. El presidente ha hecho una cantidad de tonterías francamente espectacular que hemos abordado en la pinche complejidad ya previamente, cuando empieza a ver que crece la extrema derecha, después de una reforma al sistema de pensiones que está políticamente mal procesada por su partido, decide disolver la Asamblea Nacional, le sale más caro el caldo que las albóndigas, le gana no la extrema derecha, sino una coalición de izquierda, pero no nombra primer ministro de izquierda, lo nombra de derecha, pero ni siquiera de la extrema derecha que quedó en segundo lugar, sino de la derecha moderada que quedó en cuarto lugar, entonces ya no tiene ninguna legitimidad el asunto y ahora francamente pues lo están casando con Z, no lo están casando con S. Entonces, bueno, pues sale en un video en un tren con un Kleenex arrugado, también a quien se le ocurre andar teniendo Kleenex arrugados en la mesa, lo cual es de muy mal gusto, y entonces ya le dicen que es una bolsita de cocaína, y va saliendo de ese escándalo cuando de pronto va aterrizando en Hanoi, en Vietnam,
Se abre la puerta del avión, vemos que está saliendo del avión el presidente Macron con su sempiterno y bien cortado traje azul, y de pronto vemos una mano femenina con una manga de traje sastre rojo que se le estalla en la cara más o menos de las de acá. Lo cual el presidente Macron en un primer momento dijo que era producto de la inteligencia artificial. Esa fue la declaración muy torpe del Palacio del Elíseo. Pues no, evidentemente no era, porque además luego se vio bajar a su esposa con ese mismo traje sastre rojo del avión y se vio a él ofreciéndole galantemente el brazo y ella rechazándoselo y mejor tomando el barandal de la escalerilla del avión. Después dijo que bueno, que en realidad estaban jugando. Podría ser un juego, se llevan pesadito en ese caso, pero sí, podría ser un juego. O pues la hipótesis, digamos, más o menos generalizada, que es que hubo una disputa conyugal y que Brigitte Macron le propinó lo que en francés no se conoce como une gifle, que es una cachetada, sino como une claque, que es una torta. Eso es lo que le asestó. Le asestó una torta, o sea, un empujón así como de, ya cállate. Evidentemente se estaban peleando. Esto desató un escándalo global en redes sociales verdaderamente espectacular, en donde se especuló que en realidad Brigitte Macron es violenta y ella está cometiendo un delito y es una abusadora. Peor, porque Brigitte Macron en realidad es hombre y entonces una vieja hipótesis de una periodista inglesa loca que dice que en realidad ella es su hermano y es transexual, volvió a volar en las redes sociales y entonces en realidad lo que pasa es que ella es hombre, porque en realidad el presidente Macron es homosexual, pero no es, más bien lo que es incapaz de gobernar. Bueno, yo hago primero una pregunta. ¿Qué de veras ustedes nunca se han dado un empujoncito de pareja? O sea, si la pareja les funciona tan absolutamente perfecto que sí es una cosa así aséptica y educadísima 24/7, sobre todo después de los 20 y tantos años de matrimonio que tienen los Macron, ¿o será que hay violencia en las parejas, en todas las parejas? ¿Por qué nos interpela tanto la violencia del matrimonio Macron? Creo que en alguna medida porque ella es 24 años mayor. ¿Por qué nos interpela tanto que ella sea 24 años mayor? ¿Qué tiene de peculiar una relación en donde la mujer es mayor? ¿Por qué nos asusta esa relación como nos puede asustar una relación entre tres, o nos puede asustar una relación homosexual, o nos puede asustar una relación entre una persona cis y una persona trans, o nos puede asustar una persona que decide no tener pareja, teniendo diversas parejas sexuales o ninguna? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo salir de lo que ahora se llama el modelo heteronormado? ¿Por qué nos inquieta tanto todo lo que es distinto de la familia nuclear monogámica? ¿Será que somos unos conservadores? ¿Será que es nuestro instinto de supervivencia y lo que queremos perpetuar es perpetuar la especie? ¿Será que tenemos unos atavismos sexuales que ni siquiera comprendemos? ¿O será que el mundo conspira para debilitar políticamente al presidente de Francia? Esa es la pinche complejidad de la cachetada, que no es cachetada, pero dio la vuelta al mundo. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La pinche complejidad, el podcast del Heraldo Podcast, en donde incluso una cachetada la podemos complejizar a grados indecibles, pero me parece que vale la pena hablar de esto. Y si me parece que vale la pena hablar de esto, entre otras cosas, es porque uno en la vida debe de tener maestros a los que admire y a los que emule, e incluso a los que desee, que es mi caso. Porque a mí, quien me enseñó a pensar las emociones fue Eunice Cortés, que a eso se dedica, que es psicoanalista, es socióloga, es sexóloga, es tanatóloga y es mi esposa, porque justamente
como Brigitte Macron, yo me enamoré a quien fue mi maestra, no en la escuela, porque si no tenía edad, pero sí en la vida, a la luz de los diálogos, y a partir de eso, pues me enseñó que había que problematizar eso y me enseñó otra cosa sobre la que no quiere hablar, pero como yo soy el que tiene el poder en este espacio, la voy a obligar, que es ¿por qué no nos cuesta tanto trabajo reconocer que en todas las relaciones, en la mía aquí con Claudia, con Fede, con Melissa, con mi mamá, con el señor del Uber, puede haber violencia y la violencia está jugada y no pasa nada y no es un delito? Nicolás, me encanta compartir tu público y escucharte hablar siempre, incluso en la casa después de no sé cuántos años de 27. casados. Te faltó decir en la presentación todas esas cosas bonitas que dijiste de mí y es la que me ha cacheteado también, como no. No, ¿verdad? No Pues, me rompimos un huevo un día en el suelo. A ver, Eunice un día decidió romper no mío, un huevo de gallina en el suelo de la cocina y la verdad ha quedado inscrita en la historia el día que la cacheté, que no la cacheté, la estaba yo obligando a besarme y no me quería dar un beso, pero quedó inscrito en la historia como el día que la cacheté. No creo que nos sea una pareja particularmente excepcional. No, no creo que seamos excepcionalmente violentos, pero francamente sí nos hemos peleado espantosamente. Ha de ser porque los dos somos tauros, no sé. La cosa es que es normal que haya violencia en toda relación, incluida la del amor bonito y fabuloso, pero nos da mucho miedo reconocerlo. Y seguramente hay un montón de explicaciones sobre esto, pero yo me voy a inclinar por la siguiente. Vivimos en una sociedad acobardada, a la que no le gusta pensar las cosas difíciles, sino más bien reprimirlas. Y la violencia, lo que tiene que ver con te vas a morir, eres mortal, cualquier cosa que no suena al cuento de, no sé, y vivieron muy felices, y la telenovela y su final, y decir, esta babada así con la que vivimos, todo lo que está allí, procuramos reprimirlo. No, eso no, olvida. Ay, no pienses en eso, toca madera, etcétera. Una sociedad verdaderamente acobardada. ¿Qué pasa con las emociones que no aprendes a hacer conciencia de ellas? Que no aprendes a administrar. Porque la violencia es necesaria. Una dosis chiquita en ciertas cosas y bien administrada es indispensable, no solo necesaria, para poder producir cambios. Porque cambio significa matar lo que estaba antes para que venga algo nuevo. Eso es violencia. Pero como no sabemos hacerlo y lo reprimimos, bueno, pues entonces se nos sale de control y explota de cualquier horrible manera y lo sabemos. Todos sabemos que dentro traemos a un asesino acechando y nos da un miedo terrible, nos da pánico. Entonces lo vemos en alguien y decimos, no, qué horror, qué horror. Así es como lo veo yo. A ver, yo creo que esa es una parte. Otra parte tiene también que ver con lo que nos cuesta esta relación, porque platicando con alguien me decía, a ver, es que si fueran Trump y Melania, sucedería lo mismo, sería un escándalo. Sí, sería un escándalo primero porque es una herramienta política, una escena conyugal, es decir, si yo estoy opuesto a un político y el político tiene una escena conyugal, me sirve para joderlo. Por cierto, no particularmente en Francia. Hoy leíamos una nota en CNN en donde ninguno de los diarios franceses, ni siquiera Libération, el de la izquierda, o Le Figaro, el de la derecha, que son ambos opuestos a Macron. Le Monde está mucho más cerca de Macron. Ninguno de los dos llevó la noticia en portada. ¿Por qué? Porque en Francia no se hacen esas cosas, digamos. Hay una ética de los medios de comunicación franceses en donde, la noticia se consigna, pero no se regodean los medios de comunicación en ello. Y en ningún punto del espectro ideológico de los medios de comunicación franceses hubo regodeo en ello, pero sí lo hubo en redes sociales. Y todo el regodeo está referido a la diferencia de edad de la pareja Macron y a que ella sea mejor. Entonces, o ella es violenta, o ella es un hombre, o él es homosexual, o él no tiene capacidad de gobierno, es decir, él no tiene arrestos, pues. Hay un modelo dominante de pareja heterosexual, pero no me detengo en la pareja heterosexual. Hay un modelo dominante de pareja heterosexual en donde él es el mayor y él es el poderoso. ¿Por qué tenemos ese modelo y por qué en el año 2025 nos cuesta tanto trabajo cualquier cosa que sea parte de él? Sí, yo estuve pensando cuando me invitaste a que viniera a comentar contigo este asunto y me dije, para mí hay 3 filones para explicarnos por qué
le han pegado tanto a la pareja Macron con este asunto? Uno tiene que ver con lo de la diferencia de edades y si quieres es el primero que abordamos. Venga. Ok, y los otros dos te los dejo como de misterio. No. Nos echaremos los tres, nomás vamos en orden. En orden. Ok, de acuerdo. La diferencia de edades. Hace algunas décadas de lo que se trataba era, en efecto, de la supervivencia, es decir, de reproducirnos un montón. Estábamos queriendo poblar el mundo porque el dominio estaba en el número, digámoslo de manera general. Y entonces la visión de las cosas, la moral sexual, digamos, tendía toda a la reproducción. El sexo era para reproducirse. Y si era para reproducirse, entonces los homosexuales no. Estos enfermos a los que hay que curar de algo, porque esos no se reproducen. Ahora evidentemente ya se reproducen porque hay muchas maneras de tener hijos. Déjame incluso interrumpirte para contarte una historia, bueno, a lo mejor la sabes porque es Viene. de tu materia. Digamos, uno de los tratados fundacionales de la teoría psicológica sobre sexualidad es Psicopatía Sexualis de Richard Krafft-Ebing, un psiquiatra austriaco. Ahora hay unas ediciones elegantísimas que nada más, como si fuera literatura erótica, reúnen los casos de Krafft-Ebing que son muy divertidos de contar. Pero la verdad, más allá de los casos de Krafft-Ebing que sí son divertidos y cachondos porque son muy parafílicos, digamos, pues hay una teoría central de Krafft-Ebing. Krafft-Ebing es el primer científico en utilizar la palabra heterosexual y también la palabra homosexual. Nada más que para Krafft-Ebing, tanto la homosexualidad como la heterosexualidad eran perversiones. ¿Por qué? Porque el sexo no tenía un fin reproductivo y el sexo debía tener un fin reproductivo. Entonces, para Krafft-Ebing, que es el primer científico que usa las palabras, la heterosexualidad es una fijación mórbida por el comercio carnal con una persona de otro género y la homosexualidad es lo mismo, pero del mismo género. Es decir, es hasta que llega Freud, el gurú de tu oficio, de tu profesión, que dice: los seres humanos estamos regidos por el principio del placer, lo que tenemos es una pulsión erótica que no necesariamente pasa por la reproducción y que, digamos, emancipa la sexualidad. Tan es así que por eso reconoce que hay sexualidad en los niños. Escandalícense, sí, así es. Pero reconoce la heterosexualidad como la norma. Si la sexualidad ya no es necesariamente para reproducirnos, ¿por qué sería la norma la heterosexualidad? Tú siempre sabes muy bien las teorías, pero hay que recordar que las teorías se elaboran a posteriori siempre. Primero hay una realidad, observamos la realidad y a partir de eso alguien hace una explicación y la coloca más o menos en un cuerpo teórico. Y la realidad era que hace muchas décadas lo que estábamos buscando los seres humanos era reproducirnos porque en tener muchos teníamos poder. Así era, digamos, en las tribus. Y pregúntenle a los chinos, porque también en el siglo XXI tiene todo que ver ser un montón para ser poderosos. Pero llegó un momento en que la reproducción no era lo más importante. Ya no. O sí, pero no la reproducción de los organismos, sino, ahí te va, este término lo debes conocer, es marxista, la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, no la reproducción sexuada para generar humanos, sino la reproducción de la prosperidad. En realidad, el planteamiento de Marx es el siguiente. El obrero tiene que contar con medios, por básicos que sean, un lugar a donde regresar, una casa del tipo que sea, una habitación, algunas horas de descanso, alguna comida, algún abrigo, techo, en fin, para que esté en condiciones al día siguiente de volver a vender, ay pobre, baratísimo, su fuerza de trabajo al capitalista, que es el dueño de los medios de producción. Y es cierto, y hasta la fecha eso es así. Pero yo diría que en nuestros tiempos hay que sumarle, muy importantemente, Freud no le daba importancia a las emociones, Marx no le daba importancia a las emociones, porque no le alcanzaba para tanto. Y ahora la reproducción, que también es indispensable, es la del estado anímico. Uno llega normalmente en estos tiempos convertido en un trapo, porque aunque le haya ido súper bien, ya está hasta acá del tráfico, de la lluvia, de los problemas cotidianos, pero además ya se peleó con el jefe, pero con el subalterno, pero ya no soporta a la vecinita, pero quiere matar más o menos. Y lo que se necesita es recuperarse. Entonces, por supuesto, el consumo de ansiolíticos, pero
Pero si además tiene una pareja, resulta que a lo mejor y con suerte, no necesariamente, hay parejas que te la hacen todavía peor cuando llegas a tu casa, pero si tienes suerte, a lo mejor hay una persona que te echa la mano y te dice, es que ya no aguanto a mi mamá. A ver, habla. Pues... Esto no es un relato autobiográfico. Sigue, por favor. Evidentemente jamás hablaría en público mal de mi suegra. Y esa posibilidad de que te lleves bien, o no hablar, pero te llevas bien con la pareja, tienen sexo bien rico, o ven la película, la serie, yo qué sé, se dan el besito de las buenas noches. Todo eso forma parte de la reproducción de la fuerza de trabajo, de la reproducción de los seres vivos. Y esto me va a llevar a, ¿por qué creo que las mujeres mayores... En principio, no me voy a poner fundamentalista y ahora defender a que las viejas somos realmente la neta del planeta, porque me oye bien mal. Pero ¿por qué creo? No, porque podría ser una larga lista de excepciones, además. Además, sin duda. Pero ¿por qué creo que está mejor preparada una mujer tipo Brigitte Macron, 24 años mayor, para ayudar a la reproducción emocional de alguien que era desde joven talentosísimo y además de sensible al teatro y a la literatura, interesado en la política y en la economía, y que finalmente termina siendo el presidente de la República Francesa? ¿Por qué creo que es mejor compañera? Y yo digo, se ve, ¿no? Se nota. Porque llega un momento en que las hormonas ya no te hacen perder la cabeza tan fácil, en que la experiencia... Bueno, ella sí un poco en este caso, por no, lo visto. No, de ninguna manera. Brigitte ya había tenido 3 hijos con un banquero, No, ya se había de separado. que se enojó y le pegó, pues. Ay, no lo hagamos tan grande. Ahorita regresamos a ¿qué? A la torta, como dices tú. Pero el asunto es que ya había aprendido a esperar. Se había separado del banquero hacía no sé cuánto tiempo, pero se divorció solo cuando ya estaba lista para casarse con Macron. Antes, como para qué, no había ningún problema. Eran tan buenos amigos, creo que lo siguen siendo. Y tan franceses. Y tan franceses, claro. Pero francés o no francés, lo dice la mexicana, el tiempo, la experiencia te va sentando. Ya sabes que la mejor manera de negociar es esperar a que sea un buen momento. No en caliente ahorita, lo que quiero, resolver mi problema. Y eso permite ser, digo yo, una pareja que, si no para otras cosas, sí sea más recomendable, digamos, para recuperar. Mira, no lo digo yo, lo dice Ovidio y traigo la cita. Ovidio, un clásico, hace más de 21 siglos, lo que dice es: los que decidáis holgaros con la Venus madura, obtendréis dignas recompensas si sois constantes. Tengo que hacer una precisión. En el tiempo de Ovidio, holgar era yacer, es decir, coger, para decirlo rápido. Ahora ya no. La primera acepción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua de holgar es tomar aliento después de la fatiga. Ahí está mi caso expuesto, ¿viste? Bueno, la fatiga está introyectada en aquello. O simplemente en pelearte con tu jefe. O sea, uno se cansa mucho más de tener que lidiar con el mundo que de tener un buen encontronazo sexual. Pero a ver, lo que me estás describiendo, ok, te concedo que una mujer mayor sea particularmente apta para ello. Más te vale. Pero es una realidad que puede suceder entre 2 personas jóvenes, entre 2 personas viejas, entre 2 hombres, entre 2 mujeres, entre una persona cis y una persona trans. Es decir, si nosotros quitamos el imperativo reproductivo, que desde Freud se supone que está quitado, pues todas las categorizaciones, digamos, de la identidad de los 2 o más participantes de una pareja sexual, pues salen un poco sobrando, ¿no? Es decir, ¿por qué nos debería de... O sea, a ver, y si Brigitte Macron fuera hombre, no es, pero si fuera trans, ¿qué? Y si le lleva 24 años más al presidente Macron, ¿qué? Y si él le llevara 24 años a ella, ¿qué? Es decir, no tenemos un atavismo sexual todavía que nos obliga a pensar que la norma es una pareja constituida por un hombre mayor, poderoso y una mujer joven que está supeditada a ese poder. Yo no le llamaría atavismo. Lo que se me ocurre simplemente es que el cambio en cualquier orden se va produciendo con un cierto ritmo que nos permite digerirlo, digamos a título individual, o digamos como sociedad o como grupo. Pero cuando viene una efervescencia en los cambios trepidante, entonces nos cuesta más trabajo. Y junto con esta efervescencia se produce una reacción a querer que no cambien las cosas, y en ese tiempo vivimos.
O sea, lo que tú dices, el odio a Brigitte Macron a resultas de este episodio tiene que ver con el trabajo que le está costando al mundo procesar estos cambios de paradigma. Sí, también. Es decir, esta es mi otra manera de acercarme a la explicación de la viralidad de la torta. O sea, va tu punto 2. Ahí va mi punto 2. Es decir, hace muchos años, muchas décadas, en el 30 y pico, cuando todavía emulábamos y admirábamos a los personajes, Clark Gable nos muestra en una película que no trae camiseta debajo de la camisa. En Sucedió una noche de Frank Capra con Claudette Colbert. Perfecto, tú siempre te sabes esas cosas. ¿Y qué ocurrió? Que se vino para abajo la venta de camisetas. Ya nadie se las quería poner, nomás eso faltaba. Todos querían ser como Clark Gable, aunque no fuera sino así, ¿no? Un poco después, Marlon Brando, en el papel de Pepe el Toro, bien formado como estaba entonces, acabó gordísimo, pobre hombre, sale con pura camiseta. ¿Te has de saber también la referencia? 1950, The Fantástico. Y entonces ya todos se quieren poner la camiseta como prenda exterior. Mira, tú también usas camiseta ya como prenda exterior. Yo estoy como Marlon Brando al final, eso sí, pero... No tan al final, pero si te descuidas. Como en El Padrino. Y entonces queremos emular, sí, a Marlon Brando. O cuando dejamos de peinarnos, de ponernos laca y de hacernos el pepé pues cuando Brigitte Bardot, que era la desmelenada que no se pasaba ni el cepillo, se convirtió en el sex symbol. Queremos ser como ellos. Esa es una etapa de la vida, ¿no? Los cambios son más o menos, tienen un ritmo accesible. Pero después empieza a acelerar el cambio. Ya sabemos todas las cosas que se han producido, que sea el feminismo y que sea la libertad de los anticonceptivos y la libertad de elegir la reproducción y todo eso se convierte en una bola de nieve. El siguiente momento entonces es que lo que queremos es tirar a nuestros héroes. Eso se llama la caída del héroe. Primero tenemos estos mitos y luego nos da un gusto indecible. ¿Te sabes el término alemán? El Schadenfreude. Schadenfreude. Ajá. Nos da mucha alegría que fracasen, porque de esa manera, para empezar, ni siquiera estaban tan lejos y podemos ser iguales. Ya me siento más tranquilo, francamente. Y todas estas cosas ocurren cuando, como decía hace un momento, la masa, qué mal me oí, pero así se decía cuando yo estudiaba sociología, la masa empieza a adquirir el poder. Bueno, si quieres, si estamos hablando de Twitter, yo hasta le diría la turba. Exacto. En la Revolución Francesa las cosas tenían un orden, una estructura. Todavía viene Robespierre, manda a la guillotina a cuánta gente, hasta que ya no puede con la masa, con la turba, que también lo manda a la guillotina a él. Y entonces tenemos el desorden brutal. En las revoluciones ocurre esto. Los cambios se aceleran, se impone el desorden y que me perdone el pueblo sabio, pero en esas vivimos ahora, en el desorden de la turba. Porque claro, en las redes sociales cualquiera que no nos importa lo que piensa, se siente pero importantísimo diciendo ja, 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 aquel que parecía tan uyuyuy, resulta que... O sea, el mame del hate speech. Así es, absolutamente. Y con esos likes que me dan yo, me reafirmo y soy alguien. En esas estamos en estos tiempos. O sea, lo que tú dirías es el resultado de, porque lo hubo hace 10 años, hubo un gran romance de la sociedad francesa y diría del mundo entero con los Macron. La diferencia de edad era parte de ese glamour y además estuvo Brigitte Bardot es una tremenda estratega política y hay documentales sobre los Macron que hemos visto en donde la vemos a ella en los war rooms construyendo el personaje y usaron la diferencia de edad como parte de esa narrativa y la verdad fueron muy exitosos hasta que dejaron de serlo, entre otras porque el presidente Macron ha hecho una cantidad de pendejadas más o menos espectacular en el último año. ¿Tú crees que entonces lo que tiene que ver es un movimiento pendular en donde, digamos, se toma ese rasgo de la pareja y ese episodio porque era el que estaba a la mano, pero hubiera podido ser cualquier otro, el Kleenex y la cocaína, digamos? Diré que como tú lo sabes bien, la realidad es una complejidad bien pinche y entonces la explicación siempre está multideterminada. Pero estas cosas todas tienen que ver. Porque, a ver, voy a decir algo que ni modo, pero voy a aprovecharlo. La especie humana es una especie en riesgo de extinción. Lo digo con todas sus letras. ¿Por qué lo digo?
No importa que hace años, desde el informe de Roma, nos vienen diciendo los especialistas que nos vamos a acabar la atmósfera, que tengamos cuidado, que el equilibrio ecológico, que pasará que los glaciares. Yo estaba en la prepa y sonaba aquello como, ¡uy, qué barbaridad!, ¿no? Un programa de la dimensión desconocida. No importa cuánto lo repitieron, está ocurriendo. Cada vez ocurre más. Ahora ya nos graniza en Brasil. Es evidente que en efecto eso ya lo hicimos y que cada vez será más rápido, y tienden los documentales a decir, pero podríamos pararlo. Y yo digo, bueno, no está mal tener esperanza o chillar un poquito, en fin, pero yo creo que ya no podemos parar nada. Eso sin contar con que las tensiones sociopolíticas en prácticamente todo el mundo son tan terribles que en cualquier momento, con el arsenal atómico que tenemos en tantísimos países, bajo la decisión de gente descerebrada, que lo único que gusta es ser bien poderoso, y no estoy hablando de Trump, hay otros peores, ¿no? Bueno, en cualquier momento tenemos una tercera guerra mundial que no más revienta el planeta. Somos una especie en riesgo de extinción. Lo firmo donde quieran. En lugar de que estemos en este momento diciendo, caray, pues qué tal que empezamos entonces a procurarnos un poco de reforzamiento de lazos comunitarios, pues para ver si la libramos de alguna manera, de veras administramos lo que nos queda. No, perdemos el tiempo en criticar a los Macron. Híjole, qué tristeza, de veras. A ver, yo diría que aquí voy a hablar bien de Francia, que no es una novedad en mí, pero lo voy a aprovechar para hacer otra vez. Me impresionó mucho la nota que leímos hoy en CNN, es decir, esta nota en donde los medios franceses solo toman la nota 24 horas, nadie la lleva en primera plana. Y la nota de CNN recuerda cuando se descubre que el presidente Hollande, en aquella época el presidente socialista, tiene una amante actriz, a pesar de que tiene una esposa periodista que es muy conocida. Al día siguiente le preguntan al respecto en una conferencia de prensa, al día siguiente que esto quede exhibido en los medios, y él contesta, la vida privada se discute en privado, y ningún medio le hace una pregunta más. Es decir, no tiene que ver también con que, excepción hecha de Francia, tenemos una cultura política bastante pobre y digamos que recala en el Hola o en TV Notas sistemáticamente. A mí no me parece que necesariamente todos tengamos que ser tan discretos como los franceses. Me parece que no sabemos hablar de las cosas importantes más que con violencia, bueno, con denostación. Básicamente, a mí, para que gobierne un presidente, me da igual si se lo cachetean o no se lo cachetean en su casa. Sin duda, pero en fin, hablar de los sentimientos. Hace rato que me presentabas, me enseñó a hablar de los sentimientos, porque no te enseñaron. A la mayor parte de la gente no le enseñan a hablar de los sentimientos. A la mayor parte de los hombres, hasta hace 10 minutos, les decían, si eres hombrecito te aguantas y te callas. O sea, no solo no hables de eso a menos que estés bien borracho en una cantina y quieras dar lástima, ¿no? No reconozcas que sientes. De los sentimientos, no digamos de la violencia, no digamos de... Lo que yo digo ya es hora de que hablemos, no de que seamos tan discretos como los franceses, porque no veo aquí a los nacionales queriendo ser o pudiendo, si se lo propusieran, ser tan discretos como los franceses, sino hablemos, pero hablemos de todo con respeto, con empatía, con ganas de entendernos y no de dividirnos entre los fifís y hasta acá estoy de esas divisiones, hasta acá estoy, porque en el camino lo único que va a ocurrir es que desapareceremos todos. Qué bonitos. O sea, el escándalo de la torta de los Macron te parece un avatar de la polarización política y social de nuestros tiempos. Sin duda, tristísimo. ¿Esa era tu tercera o tienes otra? No. Las fui entreverando y finalmente te las di todas juntas. Me parece muy bien. Así me hacen la casa también, no crean. Eunice Cortés, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? No, yo en redes sociales no estoy. Sí estás. Por ahí tengo un Instagram, sí. ¿Cómo estoy en el Instagram? Eunice Cortés G. No postea nada, pero le pueden mandar cosas y le contesta. Y a mí me pueden seguir porque alguien tiene que hacer eso en un hogar, en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier otro lugar donde ustedes acostumbren escuchar podcast. Me despido diciéndoles que, como verán, en mi casa, como en el podcast, yo siempre tengo la última palabra, salvo cuando no. Nos escuchamos la próxima.